Épale, mi nombre es Ale Panda, bienvenidos a En Casa Conociendo a Práctica Gallo Rojo. Hoy vamos a conocer un poco más de Gallo Rojo, organizado por Juan Barrio y Ceci Belmonte. Primera edición, 21 de abril del 2018. Espero que sean ellos los que nos cuenten un poco más cómo surgió y cuál es su momento preferido en casa. Bueno chicos, bienvenidos a este primer video para no volverme loco de En Casa, conociendo a Práctica Gallo Rojo. Hola, hola Pandita, gracias. No, ya. Esperaba una introducción como ay, me colgué. ¿Cómo están ahí en casa? ¿Cómo se sienten? Bien, dentro de todo, digo, estar en casa es lindo, ¿no? Nosotros disfrutamos mucho estar acá. Así que es como, bueno, una oportunidad también de conectar con otras cosas en casa. Y bueno chicos, ¿por qué nace Práctica Gallo Rojo? ¿Qué es lo que les impulsó a crear Práctica Gallo Rojo? La práctica nace un poco como de esos accidentes que tienen las cosas, ¿no? Estábamos hablando de las recetas y las recetas, las mejores han salido por accidentes a veces y se han producido cosas maravillosas. Y sentimos un poco que el gallo fue eso, una casualidad o una causalidad que nos juntó con gente, digamos, que es muy bella en lo que hace y en lo que comparte. Y eso fue el puntapié inicial para todo este proceso, digamos. La práctica en sí no iba a ser práctica, iba a ser unas clases de tango en un lugar que se llama Gallo Rojo Espacio Cultural, que estaba abierto a recibir esto, digamos, cultura, cual fuese ella, y un poco fue esa la idea de juntarnos, decir, bueno, nosotros tenemos ganas de que siga el tango acá, de que haya y que lo habite en este lugar, y entonces fue un encuentro de charlar, de amistad, de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y de repente lo que iba a ser una clase se convirtió en esto, en una práctica mensual que alberga el tango ahí y que nosotros nos sentimos abrazados por ellos y nos encanta compartir ese momento y ese lugar con ellos, habitarlo y darle y aportarle y darle más y que se disfrute todo, digamos, el centro cultural, que es un centro cultural del teatro. Y para mí también tiene un sentido doble porque hay tres personas que adoro, bueno, ahora adoramos con Juan, que son Fabi, Ale y Fede. Fabi fue mi profesora de teatro durante 4 años, yo la conocí en el 2006. Y es una maestra, Fabiana, es una formadora de actores y de personas. Es una mujer inmensa y con ganas siempre de sumar y realmente es como una guía, ¿viste? De cuando todo está como muy mal, la gente, digo, cuando no crees en lo que haces, cuando no crees en la cultura, Fabi es un referente para hablar con ella, como una mujer inmensa. Ale y Fede eran compañeros míos en esa escuela. La escuela original se llamaba El Brío y después de ahí, cuando falleció el director, se formaron como 2 escuelas y bueno, Fabi siguió con Gallo Rojo junto a Ale y a Fede. Así que el hecho de haberme contactado con ellos de vuelta desde este otro lugar, para mí es hermosísimo. Como no estoy actuando ahora, entonces siento que es como la conexión que necesito tener, esa dosis que necesito tener de ellos, porque ideológicamente y amorosamente son gente muy, muy seria, ¿no? Y hermosos. Así generosos. Que, bueno, generosos, son muy generosos. Para ustedes, cuando hacen Gallo Rojo, ese día se levantan, es sábado, ¿qué piensan? O sea, ¿qué son los ingredientes? ¿Qué son esas cositas que ustedes saben que tienen que estar o que forman parte de cada sábado? El gallito en sí forman unos cuantos ingredientes, digamos, que se vienen como macerando en la semana, ¿no? Para que el día sábado lleguen y, digamos, estén todos juntas las mezclas para que se forme, digamos, esa gran receta que es el gallito, digamos. En la semana contactando con la gente que va a estar, quién va a estar en la barra esa noche, quién, bueno, sabemos que Leo Maldonado está en la puerta siempre con nosotros y nos acompaña y sabemos que es alguien más, siempre nos acompañan
amigos que son parte fundamental de este ingrediente. Bueno, nosotros dos somos los que más estamos ahí, poniendo un poco más la cara y armando todo por atrás, colgando luces, los banderines, llegando y limpiando, abriendo el gallo, que siempre nos lo dejan hermosamente. Y todos esos ingredientes van sumando, desde el viernes a la noche, quizás cocinarle algo para los profes invitados o los bailarines invitados, siempre tenemos, o queremos, la intención siempre es agasajarlos con algo, un mimo, digamos, aunque pequeño sea, es la idea, digamos, es de alguna manera devolver tanta generosidad que siempre hemos tenido y hemos sentido de cada uno de los que han pasado, tanto de los bailarines como de los que han venido a trabajar en la barra, que siempre creemos que son uno más en esa noche. Todo eso conforma un gran ingrediente, una gran receta que hace una noche deliciosa, y creo que lo sabrás vos, Pandita, que muchas veces ha sido parte de esos ingredientes. Sí, el hecho de que sea también mensual hace como que se cargue de un gallito al otro, como una energía de los amigos escribiéndonos, bueno, ¿cuándo es el próximo gallito? Y ya se van preparando, y los mensajes que llegan, como hoy nos vemos en el gallito, no sé, con mis amigas, ¿qué te vas a poner? Como ese tipo de cosas que hacen que para mí sea como una fiesta que tenemos mensual con los amigos, una fiesta donde compartimos con los amigos. Y me refiero a los amigos, no necesariamente a veces los conocemos, pero a la gente que se acerca al gallito creo que tomó esa forma de amistosa y amorosa de recibir también a la gente que por ahí no conoce la propuesta. Perfecto. Y como para ir cerrando, ¿tienen como un momento que les encante, que disfruten dentro de casa? Sí, tenemos el momento del día que amamos, que es cuando volvemos de trabajar, alrededor de las 6, 7 más o menos, y nos tomamos el cafecito del día. Claro, no es cualquier cafecito. Yo amo el café. Puede no ser café, a veces Juan en el verano hace como otras bebidas, digamos. Pero el cafecito del día es ese momentito nuestro. ¿Y lo acompañan con algo o lo disfrutan solamente el café? Sí, el café por lo general está acompañado, el hábito de la merienda, ¿no? Es como llegar, compartir ese momento, tomar algo, comer algo, a veces algo propio hecho por acá en casa, así que disfrutamos mucho eso, digamos, esa mixtura del café y con algo casero, algo que nosotros mismos hacemos. Puede ser una pasta flora, puede ser un budín, puede ser, y cada vez se van sumando algunas cosas más. Por ejemplo, ahora hay una torta de ricota con dulce de leche. La torta de ricota. La torta de ricota. Qué rico, qué rico. De esta primera entrevista me llevo la palabra encuentro. Un encuentro que nos trajo una práctica hermosa, mágica y acogedora, personificada en un peluche de un gallo, el cual representa a todas las personas que son parte de esta gran receta que informan Práctica Gallo Rojo. Por eso, en este momento de pausa, te invito al encuentro y que lo acompañes con un café, mate o una rica torta de ricota. Muchísimas gracias a Juan y a Ceci por ser parte de este primer video. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta y comparte. Si tienes una experiencia para contarnos, déjalo acá en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video de En Casa Conociendo a, una iniciativa para que conozcas a quienes están detrás de las milongas hasta que volvamos a abrazarnos.